Vamos con unos datos que encontré y que quiero compartirles porque va a abrir el mensaje que el día de hoy tengo para ustedes. Dice que se estima que más del 70% de las decisiones morales y espirituales que una persona toma en la vida adulta están profundamente ligadas o influenciadas por lo que vivió en su hogar de pequeño. El 70% de las decisiones que toman hoy las personas es porque están ligadas a su crecimiento, en dónde nacieron y cómo les fue en su infancia. Antes de que un niño escuche alguna prédica, antes de que entienda alguna doctrina de la que predicamos y antes de que él mismo, por su propia voluntad, pueda leer la Biblia, ese niño ya está siendo discipulado. La pregunta es, ¿por quién? ¿Y quién es el modelo que este pequeño o este joven está siguiendo en estos momentos? ¿Quién es? Vamos a un versículo de la Escritura. Es Hechos 5, del 1 al 11. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los discípulos. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué entonces concebiste este asunto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándole le dieron sepultura. Como 3 horas después, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y le preguntó Pedro: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Ananías y Zafira eran parte de una iglesia, de la iglesia primitiva de Jerusalén, donde muchos creyentes en ese mover vendieron sus propiedades para ayudar, esa era la intención, a las personas que estaban en necesidad en esos momentos. Quiero resaltar una parte importante de esto que te acaba de leer, y es que ellos eran un matrimonio. Ellos eran un matrimonio y estaban juntos. ¿Cuál era la característica de esta unidad, de este matrimonio? Era que los dos se habían puesto de acuerdo para mentir. Los dos juntos. Los dos. Los dos buscaban también una apariencia espiritual. Como todos estaban vendiendo las casas, las propiedades, yo también la quería vender para
mostrarme espiritual, pero en mi corazón estaba no entregar todo lo que se había, o el monto total de la venta. Ellos temían que lo señalaran o que les dijeran, ay, mira, ellos no vendieron. Lo hicieron, pero no con la intención correcta. Ellos temieron perder su reputación que deshonrar a Dios. Tuvieron más el qué dirán que el poder deshonrar a nuestro Señor. Ellos estaban unidos, pero los dos estaban unidos en pecado, porque estaban haciendo eso. La unidad matrimonial no siempre, hermano, es una señal de una salud espiritual. No en todos los matrimonios hay una salud espiritual. Dos personas pueden estar de acuerdo dentro de un matrimonio y aún los dos juntos estar equivocados. Los dos. Porque como está el mandato de que yo soy la cabeza, entonces yo decido y tú vienes conmigo y los dos juntos nos encontramos equivocados. Un matrimonio puede estar unido en orgullo, porque así yo quiero, o podemos estar unidos por lo material, por los bienes, porque tú tienes, porque yo tengo. O podemos estar unidos en hipocresía solamente. O podemos estar unidos, pero en una frialdad espiritual los dos. Solo por estar juntos. Solo porque tenemos que estar juntos. No todas las unidades matrimoniales glorifican a Dios. No todas. Solo la unidad unida en el matrimonio que está centrada en Cristo Jesús. Esa es la unidad que está conforme al corazón de Dios. Hermano, para ti y para mí como padres, el primer lugar para nosotros de un púlpito en donde tú te tienes que parar a predicar un mensaje es en tu casa, en tu hogar, en la mesa, en el comedor, no sé. Pero ahí es tu primer lugar en donde tú te tienes que levantar y predicar el mensaje del Evangelio a tu familia. Ese es tu primer púlpito. Ya después tendrás oportunidad de hacerlo por fuera. El matrimonio es la primera escuela por la que tú y yo pasamos para evangelizar a una persona. En el matrimonio tú y yo aprendemos y practicamos gracia, perdón, servicio y un amor sacrificial. Pero es en el matrimonio. Amén, hermano. Los padres son los primeros que deben de discipular a sus hijos. Porque el corazón del hijo se forma primero en la casa antes que en la iglesia. Los corazones de los hijos son formados en la casa. Y después vienen a la iglesia. Y a veces es contrario. A veces los traemos a ver qué aprenden, pero no son en la semana formados en la dentro del núcleo del matrimonio de la familia. Antes que pastores, que maestros de las escuelas, que amigos, los padres modelan. Y modelan para sus hijos. Cómo se ama en casa, cómo se ora en casa, cómo se responde al pecado en diferentes circunstancias, cómo se vive una fe diaria. Así es como modelamos a nuestros hijos. Si tu hijo te ve orar, hermano, ¿qué crees que hará tu hijo? Verá un problema en su vida y orará. Si te ve en fe diaria, ¿qué crees que hará tu hijo? Nosotros modelamos para ellos. Hoy vamos a entrar a la carta de Efesios 5 y 6. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Esto que vamos a ver el día de hoy
no solo son reglas familiares, porque te puedes ir con esa idea. Vamos a estar hablando en estos versículos y en este capítulo algo que tiene que ver relacionado con el avance del reino o el retroceso del reino. Y tiene que ver y nos implica directamente a ti y a mí, de manera directa. ¿Cómo participamos tú y yo en ese avance o en ese retroceso del reino? ¿Cómo lo hacemos? Y lo vamos a hacer desde nuestros hogares, hermano. Si yo me callo en mi casa y no predico el evangelio y no le hablo a mi familia del evangelio, estoy participando en el retroceso del reino de Dios. Porque en ese hogar no va a avanzar el reino. Porque tú has guardado lo que conoces y lo que sabes y no lo estás exponiendo a tus hijos. Solo hay fe superficial, jóvenes que conocen lenguajes cristianos, amén, alabado seas Señor, pero no conocen al Cristo vivo. Si no participamos en este avance del reino, viene una vulnerabilidad cultural también. No tienen fundamentos sólidos estos jóvenes en sus casas, en sus hogares, y entonces pues salen a la cultura del mundo y los discipulan de manera instantánea, porque no tienen un fundamento. No está Cristo en medio de ese matrimonio y de ese hogar. También hay pérdidas de identidad espirituales, generaciones que solo asisten a las iglesias, pero que no tienen un sentido de permanencia. Solo vienen porque les dicen que tienen que venir, pero no tienen un sentido de permanecer. Hay familias, si no participamos en este avance del reino, las familias se fragmentan, no hay un orden, no son bíblicas, el hogar pierde dirección, no saben para dónde darle, hablando coloquialmente. El libro de los jueces, en Jueces 2:10, dice que se levantó otra generación, pero que esa generación no conocía a Dios. Tú tienes algo importante, hermano, que hacer, y es que la siguiente generación conozca a Dios, a Jesús. Si nos quedamos callados, la siguiente generación va a decir esto, que se levantó otra generación, que vino otra generación de jóvenes y que no conocieron a Dios, porque nos quedamos callados y no compartimos el evangelio. Y no te estoy hablando fuera de tu núcleo familiar, es dentro de tu núcleo familiar. Hijos que no conocen a Cristo. Papás, hermanos que no los conocen. A veces creemos que el retroceso del reino de Dios a veces es por la persecución que tienen los hermanos, pero a veces es porque guardamos silencio, porque no predicamos ese evangelio que salva y que alcanza a las personas, y que esas generaciones oirán de Cristo y compartirán más adelante a las otras generaciones. Pero si tú y yo participamos de ese reino, de ese mensaje, de que avance el reino en nuestros hogares, va a ser una fe que se transmite, que no se improvisa. Algo que tú tienes una convicción, convicciones firmes en medio de la presión cultural, hogares que producen discípulos y no solo asistentes, gente que está siendo trabajada por ti, personas, hijos, familia, que está siendo discipulada por ti en Cristo Jesús y que son gente que se va a levantar en tiempos de angustia y en tiempos difíciles, como decía Paco en los primeros mensajes, que es lo que estamos viviendo hoy. Iglesias fortalecidas por generaciones comprometidas, no iglesias débiles en donde no sabes si vienen o no vienen.
iglesias fuertes, comprometidas con Cristo y no con el mundo. Vamos a hablar un poco de la familia y directamente del matrimonio. Si no estás casado, hermano, también más adelante hay para ti como hijo. Pero hablaremos del matrimonio. El reino empieza en casa, ¿sí? Ahí es donde empieza tu verdadero trabajo, en casa, con tu familia, con tus seres queridos, ahí. El hogar es el hogar es el primer lugar donde el señorío de Cristo deja de ser una teoría y se convierte en la práctica, en algo que tienes que hacer. Vamos a leer Efesios 5, 21 al 25. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a su marido en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Lo primero que les leí, el primer versículo 21, dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Pablo, antes de hablar de tu esposa o de mi esposo o del rol que jugamos cada uno de nosotros, él dice que hay un fundamento y el fundamento es demostrado dentro del matrimonio y se llama el temor de Cristo. Antes de hablar de roles, él va a decir, este es un fundamento. El matrimonio van tres, el esposo, la esposa y Cristo, en medio del matrimonio. Cuando tú vives en esa conciencia de que en tu matrimonio está Cristo, en ese momento tú vives sabiendo que está presente en la relación y tal vez no le hablarías así a tu esposa o a tu esposo. Si tú tienes conciencia de que Cristo está en medio de los dos. Podemos tomar decisiones sabiendo que Cristo está en nuestro matrimonio en función de lo que le honra a Él y no en lo que a mí me convenga o al esposo o a la esposa. Sino son decisiones que se toman honrando a Cristo. Cuando tenemos conciencia de que Cristo está en medio de nuestro matrimonio, inmediatamente debes de frenar esas palabras que hieren. Esas palabras de orgullo que manipulan, que son indiferentes. Debes de frenarlas, porque tú sabes que en Cristo, que tu matrimonio está en Cristo. Tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos, esposa, esposo. El esposo tiene que liderar, pero con la idea, con la certeza de que vas a rendir cuentas por eso. Por cómo lideras tu casa, tu hogar. La esposa debe de responder sabiendo que ella también sirve al Señor. No es yo le aviento la bronca al esposo y yo si me dice brinco, brinco. Y si no, no. No. Los dos. Sabiendo que los dos servimos a Cristo. El temor de Dios, el temor de Cristo que habla aquí Pablo, dice que es en medio de diferentes circunstancias, pero propiamente en el matrimonio, es vivir un matrimonio con reverencia a Él, a Jesús. Ese es el punto. Tenemos que vivir esos matrimonios con eso. Sabiendo que cada actitud que tienes, que cada palabra que hablas,
que cada decisión que toman o que tomamos, estamos delante de Él y las decisiones son para Él, en muchas de las veces. Si yo estoy hablando mentira, no estoy honrando a mi Señor. Si estoy yo tratando de intrigar, tampoco estoy hablando para el Señor. El matrimonio cristiano, el matrimonio bíblico, no se centra en los derechos, sino en una obediencia a Cristo Jesús. Déjame decirte un poquito de esto de los derechos, para aclararte unos puntos. Cuando decimos que el matrimonio cristiano no se centra en los derechos, nos estamos refiriendo a esas actitudes que a veces tenemos de exigir lo que nos corresponde. Estos que te voy a leer son algunos derechos que suelen dominar el corazón de las personas o de los matrimonios. Tú puedes decir, yo tengo el derecho a tener siempre la razón. Es mi derecho tener esa razón. Yo tengo el derecho a que me sirvan, a ser servido. Yo tengo derecho a guardar rencor cuando me dé mi regalada gana. Y cuando me hieran, yo tengo ese derecho. No quiero perdonar, porque yo tengo mi derecho. El derecho a exigir cambios, que cambie el otro, si no, yo no cambio. Es mi derecho. ¿Cómo? A eso es lo que me estoy refiriendo con los derechos. A veces creemos que tenemos derecho a poner mis necesidades por encima de las demás personas o de tu cónyuge, en este caso que estamos hablando del matrimonio. En el matrimonio, un matrimonio que está permeado por el Evangelio, que vive el Evangelio, no pregunta primero, ¿a mí qué me corresponde? ¿Y yo qué? Sino, vamos a ver cómo este matrimonio va a reflejar la gloria de Cristo, a Cristo mismo. No estamos viendo qué nos corresponde, estamos viendo cómo modelar a ese Jesús que vive con nosotros y que está en nuestras casas. Si tú y yo, si Claudia y yo, en el matrimonio, si ambos vivimos bajo el señorío, bajo el gobierno de Jesús, créeme, hermano, que las discusiones van a cambiar de tono. Ya no vas a gritar tanto, ya no vas a ser tan hiriente, ya no vas a ser tan grosero. Todo eso va a cambiar de tono. Porque tus decisiones van a estar basadas en cómo rendir y cómo honrar a Dios, las decisiones que estás tomando. Y el orgullo va a empezar poco a poco a perder terreno en tu vida, porque vas a dejar de estar pensando solo en lo que a ti te conviene y vas a empezar a ver las necesidades que tienen las demás personas. Yo he visto matrimonios muy enamorados, pero que no están en Cristo. Y que tú les hablas de Cristo y no les interesa. Pero ellos están bien enamorados, me cae. Hasta más enamorados que a veces los matrimonios cristianos. Pero no quieren saber nada de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Por qué no? Dice Efesios 5:22, un versículo que les encanta a las mujeres. Mujeres, estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, como al Señor, como al Señor. Ya lo han escuchado en otras ocasiones, pero déjenme nada más entrar un poquito a la parte de la palabra someterse. Dice el diccionario, que es como ponerte tú voluntariamente bajo el orden y la autoridad de la otra persona, que en este caso es bajo el orden y la autoridad del esposo, pero tiene una connotación directa con el señorío de nuestro Señor Jesucristo.
En el contexto bíblico no implica que la mujer esté inferior o que sea inferior al marido. La Biblia no está tratando de decir eso, sino que hay una disposición voluntaria y en que tu mujer, tu esposa, reconoces que hay un orden que ya está establecido por Dios. Ese orden, así está, ¿por qué lo puso? Y entonces a ti te toca estar apoyando al marido y al marido le toca estar tomando algunas decisiones a la par junto contigo. Si estás viendo tu mujer, esposa, a ver el carácter de tu esposo para ver si en este momento sí eres esa ayuda idónea o no eres ayuda idónea, pues no, porque siempre vamos a encontrar defectos al esposo. Más bien, observa la fidelidad de Cristo en todo el texto. Y si tú observas a Cristo, vas a obedecer a pesar de todo lo que el marido o el esposo pueda tener. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador de su cuerpo. Tenemos una responsabilidad, padres, esposos. Ahorita estamos con los esposos, pero más adelante voy a entrar a los padres. Ahorita esposos tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad, bueno, este texto abarca responsabilidad y dirección, pero no superioridad con la esposa. Dios estableció un orden funcional para que el hogar funcione. ¿Sí? El hogar va a funcionar solamente así como está aquí. Y tenemos que ajustarnos. ¿Por qué Pablo habla de la cabeza? Del esposo como la cabeza. Porque el esposo va a asumir la responsabilidad. Tú y yo, esposos, nos vamos a... Bueno, no vamos a culpar a la esposa o a los hijos o las circunstancias por lo que está pasando en nuestro hogar. No lo vamos a hacer. Primero vamos a pedirle a Dios que comience a revisarnos cómo estamos tú y yo antes de empezar a culpar a la familia. Porque acuérdate que todo empieza en mí. Tenemos que rendir tú y yo cuentas a Dios, maridos, por tu esposa y por tus hijos, hablando espiritualmente. Cuando estén ellos bajo nuestra cobertura. Y eso, hermano, si no te pone a temblar, a mí sí, porque yo soy responsable por la vida espiritual de mi esposa, como cabeza de la iglesia. Debemos de darle dirección espiritual a nuestros hogares. Y no solo digas, ahí está para la que comas, ahí está el gasto. Y ya. Tienes que guiar en oración. Tienes que abrir la palabra. Y tienes que tomar decisiones que honren a Dios. No llegues con la esposa y digas, yo ya cumplí, aquí está el dinero. Háganse bolas. Y entonces, quien está discipulando a tu esposa y a tus hijos es la hermana, la tía, la prima, la cuñada, el Facebook, el internet, todo. Y tú, pues ya cumpliste, porque yo ya traje, yo soy proveedor, yo ya traje lo que tenía que traer. Entonces, tenemos una gran responsabilidad como esposos. Dice Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. El liderazgo del esposo debe de ser un liderazgo sacrificial, algo sacrificial, muy sacrificial. ¿Qué significa sacrificial, hermano? Estar dispuesto a que tú vas a renunciar a algo por el bien de otra persona, en este caso, como estamos dentro del matrimonio, por el bien de ella. Tú vas a tener que renunciar si tu amor es sacrificial. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Cristo. Cristo renunció a su gloria visible, dice Filipenses 2:6,
siendo Dios, Él no se aferró a sus privilegios, sino que se humilló a sí mismo. Él dejó el trono para venir a ti y a mí, a esta tierra. Cristo renunció a su comodidad y Él no vino a que lo sirvieran, sino vino a servir y a dar su vida, dice Marcos 10:45. Vivió en humildad, fue rechazado y no buscó ningún beneficio personal ni propio. Él renunció a su propia vida en la cruz, Él se entregó de manera voluntaria por amor. Él no murió porque tenía que ser así, por obligación, sino por un amor sacrificial. ¿Cómo luce esto para ti, para mí? ¿Qué ejemplos te puedo dar para tu matrimonio, para mi matrimonio, para nosotros el día de hoy de un amor sacrificial? Tenemos que renunciar a veces a tener la última palabra dentro del hogar. Aunque tú tengas unos argumentos fuertes, tú en ese momento decides callar para preservar la paz y para no herir a tu cónyuge en esos momentos. Vas a preferir la unidad que la discusión en esos momentos. Y en ese momento tu amor es sacrificial, porque estás haciendo un sacrificio por callar. Otro amor sacrificial que puedes demostrar: renuncia a tus comodidades personales. Yo sé que todos llegamos cansados de trabajar, yo lo he hecho, pero elige escuchar y ayudar y échate los trastes de vez en cuando de la casa. Sirve en casa. ¿Por qué? Porque tu esposa necesita también ese apoyo. Necesita que también llegues a colaborar con la familia, con el matrimonio. Créeme que el amor es más grande cuando se hace con este amor que el mismo cansancio con el que puedas tener. Puedes renunciar también a un deseo legítimo. Te quieres ir de vacaciones, sabes que te vas a endeudar y tu mujer está diciéndote que no, pero tú tomas la decisión de oírla y decir que no, a pesar de que ya tenías un proyecto, que ya tenías tu decisión de sí tomar ese viaje, y tú dices no, contar de que el matrimonio en esos momentos se ha edificado con tu fuerza de voluntad y con ese amor sacrificial. Entonces vas a posponer ese proyecto, ese viaje o lo que tengas por el bien de tu esposa y de tu hogar y de tu economía. El amor sacrificial es amor que se entrega y no que exige. Tú no vas a exigir que te amen, no vas a exigir que esto por esto. Tú lo entregas y listo. Así es el amor sacrificial. Cristo, si tú lo observas en todos los evangelios, Él no vino a que la iglesia dominara a la iglesia, sino Él se entregó por la iglesia a la que tú y yo hoy pertenecemos. Fíjate que es algo que veo, que el matrimonio es una imagen del evangelio. El matrimonio es una imagen. Porque dice la escritura que así como Cristo amó a la iglesia, entonces lo está poniendo a ese nivel, al nivel del matrimonio. El matrimonio cristiano debe de reflejar el evangelio cuando los dos nos complementamos. Cuando el esposo ama sacrificalmente y cuando una esposa responde con respeto y con confianza, entonces ahí hay amor que se entrega y no es solo un sentimiento. Es una decisión de todos los días de buscar el bien de la otra persona, aun cuando te cueste, aun cuando no quieres, aun cuando no lo merezca. Tú debes de buscar esa parte y de hacerlo, porque así luce un matrimonio que está siendo discipulado y que estás tomando esa autoridad que Dios te dio como cabeza de ese matrimonio.
Nuestro matrimonio tiene que ser un compromiso fiel, no solo porque dijiste ahí, cuando te casaste, sí, acepto todo lo que sea, sí, la amo así como está, no le hace que, o sea, no. Debe ser un compromiso fiel delante de Jesús, que no dependa de emociones ni de circunstancias, sino que sea realmente un pacto delante de Dios y que los dos estén conscientes que se van a someter a la total autoridad de Jesús en medio del matrimonio. Una unidad que persevere juntos, los dos juntos, no para mentir, los dos juntos caminando en Cristo para su gloria. Con esto no te estoy diciendo que nunca vas a tener problemas, no quiero que te quedes con esa idea, sino que va a haber una diferente forma de enfrentar estos conflictos. Vas a tener gracia para poderlos afrontar y vas a tener palabra para poderlos expresar y sabiduría para poder tomar las decisiones, discernimiento en estos casos. Tu matrimonio va a ser ordenado si tú te alineas con Cristo, va a funcionar bajo el correcto diseño de Dios, con los roles que nos toca a cada uno de nosotros, tu esposa, yo esposo, y vamos a tener las responsabilidades claras que cada uno de nosotros tenemos dentro del matrimonio. Y eso, hermano, te va a traer estabilidad en tu casa y te va a traer dirección en tu hogar para Cristo Jesús. Y pues no está de más decirte que el matrimonio debe de ser cristocéntrico. Cristo ahí en ustedes, en esas decisiones. Tu matrimonio no es un ring, no es una lucha de poder, a ver quién se avienta más alto de la tercera cuerda. No lo es, hermano, no es un ring, no es una lucha. Tu matrimonio es una bendición y es la oportunidad que tenemos todos los días de reflejar a Cristo a las demás personas. No es un ring. Te voy a mostrar una ilustración de Aquila y Priscila. Tú los conoces a este matrimonio en Cristo, amadores de la palabra. Dice Hechos 18:26 que ellos tomaron aparte a Apolos y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Observa en estos relatos, pues tú puedes verlo después en la Biblia, pero déjame hacerte unas observaciones que notamos ahí. Dice que algo para observar es que ellos no aparecen en una competencia. Ellos aparecen los dos juntos, y no actúan de forma independiente, sino cuando la Biblia los muestra a los dos juntos. Siempre los va a mencionar juntos. Ellos, a lo que dice la Escritura, ellos trabajaban juntos en tiendas, o sea, eran fabricantes de tiendas, y también ellos los dos le servían juntos al Señor, a Dios. Los dos enseñaban el Evangelio, pero lo hacían juntos, no nomás uno, sino los dos. Ellos abrían su casa juntos, porque Pablo dice que salúdame a los de la casa de Aquila y Priscila, porque abrieron una casa, su hogar, para compartir el Evangelio, pero lo hicieron juntos. No era solo Aquila, no era solo Priscila, eran juntos. Y en esto que te narro podemos ver un principio que lo podemos aplicar para tu vida, para nuestro matrimonio, para el mío y para el tuyo. El matrimonio que es cristiano no solo se comparte bajo el hogar o para ti y para mí, sino eso que tú y yo creemos juntos que es el Evangelio, lo tenemos que compartir hacia afuera, hacia otras personas, pero lo tenemos que hacer de manera junta. La autoridad en el hogar no excluye la participación tampoco activa de la mujer. No es que solo yo voy a predicar, o solo yo voy a decir. Hermano, los dos, Aquila y Priscila, los dos llamaron a Apolos para compartirles, para hablarle un poco más extenso de Dios. Observa cómo hay orden de los roles, pero hay colaboración también de los dos para el avance del reino. Ya te dije que Pablo anuncia en Romanos que se reunían en la casa de Apolos
Y el hogar de ellos no era solo un espacio para ellos, sino que lo abrieron para que más personas vinieran a escuchar, bueno, a que vieran su testimonio y a escuchar del Evangelio. Y algo interesante que se ve en la escritura es que muchas veces el nombre de Priscila está antes que el de Aquila. Y pues la Biblia le da dignidad a Priscila, perdón, al ponerla primero que a Aquila, y le da un reconocimiento ministerial en este caso a Priscila también, porque la pone por delante antes que a Aquila, y eso es bonito, verlo en la escritura. No hay rivalidades y tampoco hay problemas, simplemente los dos se completan para llevar el Evangelio a otras personas. Los dos juntos nos muestran un matrimonio unido en trabajo, unido en doctrina, unido en hospitalidad, unido en una misma misión. No solo vivían juntos, los dos servían juntos. No se trata de que tú y yo vivamos juntos. Bueno, mi esposa y yo. Y ya, no, tenemos que servir juntos al reino de Dios. Amén. Voy a ir más rapidito porque ya tengo como 45 minutos. Vamos con los hijos un poquito. Efesios 6:1-4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en disciplina e instrucción. Dice Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. La palabra justo en la Escritura significa conforme al estándar moral de Dios. Eso es justo. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Pablo no les dice, obedezcan a sus padres porque esto te va a ser útil, porque esto te va a funcionar, porque así es la cultura, tú tienes que obedecer a tus padres, porque así dicen. No, él dice que porque es justo, y eso, hermano, cambia totalmente la percepción de los hijos a la hora de obedecer a los padres. La obediencia, hijo, si ya tienes papá, pero ya tienes bigote, no le hace, te aplica a ti. La obediencia de los hijos es algo que pertenece al diseño moral de Dios. Es justo porque Dios es un Dios de orden y Él establece su autoridad. Yo voy a decir qué está bien y qué no está bien dentro del matrimonio, y si no, mi autoridad. ¿Amén? ¿Sí o no? Dios mismo, Él mismo vive en una perfecta unidad dentro de la Trinidad. Tú ahí no ves conflicto. Que el Espíritu Santo, que Jesús, que no. Ellos mismos viven en una armonía perfecta por el orden perfecto y divino de parte de Dios. El orden familiar refleja el orden divino. Cuando tu hijo, tu hija, tú honras a tus padres, estás viviendo en coherencia con la estructura moral que Dios diseñó dentro de la creación. No es que a los papás se nos ocurran que me tienes que obedecer, está en un orden moral de parte de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos del diseño moral de Dios, déjame te digo rápido porque a lo mejor está un poco confuso. Dios, hermano, no solo crea el universo físico, tú lo ves en Génesis, lo crea, es una realidad, pero no solo hace eso, sino que Él también establece su orden moral, que refleja su carácter, y Dios crea una estructura para que no haya caos, ¿sí o no? Tú ves que todo lo alinea, y quita y pone límites, porque Él es un Dios de orden y no de caos. Cuando un hijo desobedece, ¿hay caos en tu casa?
Dios ordena, separa, define funciones y establece límites. En su creación, y hermano, tú eres parte de la creación. Dentro del matrimonio también lo establece. La creación tiene un diseño físico, tú la ves, la tierra, pero también un diseño moral. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se ve el diseño moral en la familia? Pues, porque dice que es justo. La obediencia de los hijos no siempre es útil. Bueno, no simplemente es útil, es correcta. Cuando tú obedeces a tus padres, no es que ya para que me dejen de molestar. No, es porque tu actitud es correcta delante de Dios. El obedecer a tus padres. Porque corresponde a ese orden moral que Dios ha puesto. El diseño moral de Dios influye a la familia con padres responsables, con hijos obedientes, con autoridad, con gracia y una respuesta en honra para nuestro Dios. Me voy a adelantar un poquito porque ya me estoy quedando. Qué bueno que puse el temporizador. Hijo, hija, cuando te limitan, cuando te dicen no, no significa que te están oprimiendo y que nadie te quiere. No. Te están limitando o te estamos limitando, en el caso de mis hijos, para proteger. A veces no es por... ¿Sí me explico? No dejar hacer todo lo que ellos aparentan que es bueno o que pareciera bueno. Entonces, voy a ir cerrando. El matrimonio, cuando hay amor sacrificial, respeto y fidelidad, el hogar se vuelve un espacio seguro donde los hijos crecen con una identidad y también sin ruptura. ¿Sí? Cuando el matrimonio se vive en esto que te acabo de leer. Cuando por nuestras fuerzas o porque queremos desafiamos este diseño que Dios ha puesto dentro del matrimonio, no solo estamos rompiendo esa regla que Él ha puesto, sino que rompemos el orden que refleja quién es Dios. O es más allá de desobedecer solamente, es más allá de no ajustarnos al modelo que Dios tiene para el matrimonio y para la crianza y para la crianza de los hijos. En el hogar, un hijo va a aprender que existe una autoridad cuando es pequeño, que la autoridad puede ser buena, que obedecer trae una estabilidad también y que el orden produce un bienestar. Cuando tú impones bien el modelo moral de parte de Dios hacia tu matrimonio. Honra a tu padre y a tu madre, es el primero de los mandamientos que está, que es la primera promesa que está al honrar a nuestros padres. Honrar es no solo obedecer, hijo, hija, habla con respeto, no avergüences a tus padres, escucha sus consejos, reconocen lo que hacen por ti. Tú puedes obedecer y lo puedes hacer de mala gana, pero honrar es obedecer con una actitud correcta. Y Dios promete que tendrás estabilidad. Padres, este mandamiento en donde honra a tu padre y a tu madre, Dios te está respaldando y está respaldándote también en esa parte, tu autoridad. Porque la honra que tú le puedas pedir a tus hijos no se exige solo con reglas, también se cultiva con el ejemplo. ¿Quieres honra? Trabaja en eso. ¿Quieres hijos que te honren? Trabaja en eso. Vive con integridad.
sé consciente, corrige con amor y no humilles a tus hijos. La honra florece donde la autoridad es justa y constante en amor. Voy a brincar esta parte. Fíjense que, déjenme les digo rápido, habíamos pensado que íbamos a tocar muchos puntos en este, pero me quedé en matrimonio y en hijos, entonces yo creo que a Paco le va a tocar la otra parte. ¿Saben qué he visto que me entristece muchísimo? Y que digo, wow, qué tremendo. Hoy vivimos en una cultura o en un mundo o en un tiempo en donde se ridiculiza mucho la autoridad del padre o de la autoridad de los padres. La cultura te quiere presentar como a tu papá y a tu mamá como ignorantes, como que son gente de rancho. Esta misma cultura está enseñando a tus hijos a que te manden emocionalmente en el hogar. Ellos dicen cuándo les compres y cuándo no. Las redes sociales, las series y el contenido digital que muchas veces muestran a los padres como gente incompetente y a los hijos como superiores. Yo te pudiera acá aquí nombres de series y de películas, pero no lo voy a hacer. ¿Qué hay como resultado de todo eso? Confusión, falta de límites, ansiedades, desorden familiar. Pero cuando el hogar refleja el diseño de Dios, aunque todo cambie, nuestros hijos van a estar fundamentados en la verdad, en Cristo Jesús. Aunque todo el mundo le diga lo contrario. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Esto no significa que no los corrijas, significa que no los formes de una manera que les produzcas resentimiento, que los castigues con odio. ¿Cómo es que se provoca ira a un hijo? Corrígelo con gritos, así mero. Humíllalo públicamente dentro del centro comercial. Compáralo con otros, eso es bueno también. Exígele lo que tú no haces y no lo escuches, ignóralo. La autoridad que no tiene gracia va a generar una distancia emocional. Dios no te disciplina a ti con abusos, Él te disciplina con propósito y con amor. Criar a tus hijos no significa que solo los tienes que alimentar y vestir o mandarlos a la escuela. Es moldear su carácter. Que debes acompañar en el proceso del corazón y no solo que controle su conducta. Créeme, hermano, que a mí estas palabras, cuando las estaba preparando, muchos padres están en autoritarismo en los dos extremos. O soy muy autoritario o soy muy permisivo. Y Efesios nos dice que la autoridad es con ternura, que la corrección es con explicación y la firmeza con afecto. Las direcciones son con el ejemplo. Y voy a cerrar. Cierra tus ojos. Hoy es un buen día para pedir perdón si tú has sido injusto con tus hijos. Hoy te invito a que abraces más y que grites menos. Hoy te invito a que escuches más y que reacciones menos. Hoy te invito a que ores más y que controles menos.
Los hijos no están buscando padres perfectos. Ellos buscan padres humildes, que se hayan arrepentido y que sean obedientes a Cristo. Llévate estas preguntas para tu casa. ¿Estoy formando el corazón o solo sigo corrigiendo conductas de mis hijos? ¿Mis hijos me tienen miedo o confían en mí? ¿Estoy modelando el carácter de Cristo en casa? Y hermano, no delegues la responsabilidad a la iglesia de esto, de tus hijos. Este discipulado te pertenece a ti desde casa y la iglesia apoya, pero el primer púlpito está en tu casa. Entonces, si Cristo gobierna tu corazón, gobernará tu matrimonio, y si gobierna tu matrimonio, también va a gobernar tu crianza. ¿Estás experimentando frialdad en tu matrimonio? ¿Distancia? ¿Heridas no resueltas? ¿Autoridad dura? Porque así me hicieron, así yo también. ¿Falta de dirección espiritual? Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestro orgullo no gobierne más en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Que la dureza que en algún punto, en algún momento tuvimos con nuestros hijos no defina, Señor, nuestros liderazgos en la iglesia, en el hogar. Que la rebeldía que hemos tenido nosotros, nuestros hijos, no marque, Señor, a nuestras casas. Y que la indiferencia, Señor, no apague el discipulado. Señor, gobiérnanos primero a nosotros, porque sabemos que cuando tú gobiernas nuestras vidas, el matrimonio será transformado. Y cuando se transforma un matrimonio, es impactado en los hijos. Que el hogar, tu hogar, sea guiado por Cristo. Que tus decisiones sean tomadas por Cristo. Perdona, restaura, sana, abraza. ¿Sabes por qué? Porque eso hizo Cristo por ti y por mí. Él me perdonó y Él te perdonó. Cuando no lo merecíamos. Gracias, Señor. Gracias por la salvación. Ayúdanos a crecer en esto, en nuestro matrimonio y en nuestros hijos. Sea el rol que te toque hoy, ¿estás como hijo o estás como esposo? ¿O estás criando? Señor, dales dirección a mis hermanos y sabiduría. Para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén.